Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de las medidas de tendencia central, de posición y de dispersión para datos agrupados. Vamos a considerar esta información. Dice, los datos corresponden al número de veces que 53 personas ingresaron a la página de una agencia de viajes a buscar destinos nacionales durante 6 meses. Entonces, en este caso, la variable es cuantitativa discreta. Tenemos que n es igual a 53 personas. Tenemos una variable cuantitativa discreta. Número de veces que ingresaron a una página de agencia de viajes. ¿Qué quiere decir esto? Lo organizamos en intervalos porque teníamos más de 30 datos y fuera de eso había mucha dispersión. Que 3 personas ingresaron entre 5 y 10 veces. 4 personas ingresaron entre 10 y 15 veces. 15 entre 15 y 20 y así sucesivamente. Bueno, entonces nos piden que hallemos la media, la mediana y la moda. Vamos a empezar hallando. Para hallar la media utilizamos y luego hallamos, esas serían las medidas de centralización: la media, la moda y la mediana. Entonces acá para hallar la media vamos a usar esta formulita que dice que la sumatoria desde i hasta acá es igual a k sub i por fi, por acá lo debemos calcular, sobre el número total de datos. Como acá ya tenemos nuestros datos organizados, no es sino multiplicar xi en este caso, que es el punto medio, por fi, y arrastramos. Sumamos y ya tenemos la sumatoria de xi por fi. Por lo tanto, la media es igual a la sumatoria de los datos dividido el total de datos, que en este caso es 53. Entonces recordemos una cosa: para hacer cálculos vamos a utilizar el 21.4, pero para hacer la interpretación vamos a decir en este caso que en promedio ingresaron a la página 21 veces. Ingresaron entonces ya tenemos la media. Tenemos pues que el promedio de veces que ingresaron a la página es de 21 veces, es 21. Ahora vamos a hallar la mediana, que es el dato de la mitad. Entonces lo primero que debemos buscar en la mediana siempre es el lugar que ocupa. Entonces el lugar que ocupa, si tenemos 53 datos, sería 53, vamos nuevamente esto, dividido 2, entonces porque estamos hallando la mediana. El lugar que ocupa 53 dividido 2. Cuando ya conozco el lugar que ocupa, voy a utilizar esta formulita que dice que la mediana es igual al límite inferior, permítanme acá, más j sobre f por i. Aquí nos dicen que es j. J es el número de observaciones que se necesitan para llegar hasta la mediana después de que se ha llegado al intervalo que contiene la media. Simplemente j es la diferencia entre el lugar que ocupa y la frecuencia acumulada anterior. Entonces nos dio que el lugar que ocupa es 26.5. Vengo a mi tabla, voy a colocarlo por acá más arribita. Está bien. Vengo a la tabla y voy a buscar el dato 26.5. ¿Dónde lo busco? En la frecuencia acumulada. Entonces, el 26.5
está en el cuarto intervalo. Miremoslo, está en este intervalo. Bueno, entonces, de aquí vamos a sacar toda la información. Entonces, ¿quién es la mediana? Entonces, la mediana es igual al límite inferior. Entonces, me vengo por acá, al límite inferior, en este caso sería 20, más la diferencia entre el lugar que ocupa, que es 26, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 22. Cierro, dividido la frecuencia absoluta del lugar donde está la mediana, que en este caso es 18, y multiplicado por la amplitud. Fijémonos bien, es el ancho que hay entre 20 y 25, que sería 5. Sería 5, y ahí tenemos la mediana. Estimamos la mediana, entonces en este caso nos dio 21.25. Es el dato que está en toda la mitad de este conjunto de datos. Ahora vamos a hallar la moda. Para la moda vamos a usar esta formulita, la voy a traer acá más arriba para poderme mover más fácil y mostrarles. Esta sería por acá. La moda es, para la moda nosotros lo que vamos a hacer es a usar esta fórmula, pero sin olvidar lo que era la moda desde un principio. Recordemos que la moda es la que tiene la mayor frecuencia. Esa definición se sigue conservando. Vengo a mi conjunto de datos y me voy a ubicar dónde está la mayor frecuencia. De casualidad puede decir no, porque a veces se espera eso. La moda está también en el cuarto intervalo. Entonces ahora ya la tengo identificada, ya sé que la moda está en este intervalo. Ahora lo que nos falta es estimarla. Como sabemos que la moda está entre 20 y 25, algunos autores simplemente van y miran el punto medio, pero aquí hay una fórmula que nos permite estimarla y darla de una manera pues más precisa. Entonces venimos acá y entendemos primero que todo la fórmula. La fórmula dice: la moda es el límite inferior del intervalo más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior sobre la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior. Este FI menos 1 y FI más 1 me están indicando la posición. Y todo esto multiplicado por I, que ya sabemos que es la amplitud. Entonces vamos ahora sí a calcular la moda utilizando esta formulita. Voy a ponerla un poco más pequeña. Acá. Que es la moda. Y vamos aquí ya. Igual el límite inferior. Entonces vengo por acá. Busco el límite inferior que nos dio 20 más, y abro un paréntesis. Voy a abrir dos paréntesis, uno para el numerador y otro para el denominador. Entonces miren lo que hago acá. La frecuencia absoluta, que en este caso sería 18, menos la anterior, que sería 15, dividido, y abro otro paréntesis para el denominador, lo mismo, la frecuencia absoluta 18 menos la anterior, más la frecuencia absoluta menos la posterior. Cierro, y todo esto lo voy a multiplicar por la amplitud, que en este caso es 5. Aquí nos faltó
seguramente cerrar otro. Sí, nos faltó cerrar. Permítame. Acá es muy importante que cada paréntesis, aquí ya se cerró. Sí, nos faltaba cerrar este. Acá nos indica los signos de agrupación. Este paréntesis se abrió y se cerró acá. Este grande es para toda esta segundo paréntesis. Bueno, entonces ya vimos. ¿Qué debemos verificar cuando ya nos dieron los resultados? En este caso, la media nos dio 21.3. La moda nos dio 21.15 y la mediana nos dio 21.25. Cuando yo ya tengo mis datos, yo debo venir y verificar primero que estén entre los intervalos entre 5 y 15 y vemos que sí, están todos. Segundo, lo que debo verificar en la mediana y en la media. En la mediana y en la media es que debe estar entre este intervalo, entre 20 y 25. Entonces, para poder saber pues que trabajé de una forma adecuada. Veo que los tres me dieron muy parecidos, lo que indica pues que mi conjunto de datos no parece que tuviera una dispersión grande. Voy a confirmar esto haciendo el histograma para mirar cómo fue el comportamiento de los datos, que también me ayuda a mirar esta parte. Aquí por lo menos lo que me ayuda en esta parte es a mirar la dispersión, que efectivamente la media y la moda y la mediana están todos en la misma parte. Bueno. Aquí. En algunos es muy fácil convertirlo en histograma. El mío no es tan fácil, pero bueno, aquí ya está. Vemos que todos están en el intervalo 4, en la media, la moda y la mediana, que todos están acá, que tiende como a ser una población muy simétrica. Bueno, eso sería en cuanto la media, la moda y la mediana. Ahora vamos a calcular, vamos a dejar por acá estos daticos y vamos a calcular las medidas de posición. Borramos todo esto. Para las medidas de posición, recuerden que son los deciles, los cuartiles. Arranquemos por los cuartiles. Vamos a hallar el cuartil 1 y vamos a hallar el cuartil 3. Entonces recordemos que para los cuartiles nosotros vamos a utilizar lo mismo que utilizamos para la mediana. Lo primero que busco es el lugar que ocupa. Y el lugar que ocupa en este caso va a ser n sobre 4, sería k por n sobre 4, que para este caso sería, discúlpeme, para este caso sería k es 1 porque estamos buscando el cuartil 1 por n, que es 53 dividido 4, y nos daría 13.25. Ese es el lugar que ocupa. Entonces, como ya tengo el lugar que ocupa, ahora sí puedo buscar el cuartil 1, que lo llamamos U1. Permítame que no me recibe.
cuartil 1. El cuartil 1 que va a ser igual, voy y miro dónde está el dato 13.25, procede de la misma forma que la mediana. En este caso, este cuartil se encuentra ubicado en el tercer intervalo. Entonces, vamos a cambiarle de colorcito. Estaría ubicado acá. Entonces, vamos igual el límite inferior, que es 15, más J. Recordemos que J es el lugar que ocupa, que sería 13.5, menos la frecuencia acumulada anterior, que para este caso sería 7. Esto debe ir entre paréntesis por signos de agrupación. Cierro acá. Dividido la frecuencia absoluta, que sería para este caso 15, y multiplicado por 5, que es la amplitud. Entonces recordemos el límite inferior más J, que es la diferencia entre el lugar que ocupa y la acumulada anterior, dividido la frecuencia absoluta por la amplitud, diré que es 5. Bueno, y eso nos dio 17.08. Ahora vamos a hallar el cuartil 3. Lo mismo, lo primero que vamos a hacer es buscar el lugar que ocupa. Para buscar el lugar que ocupa, es 3. Recuerden, es lo mismo, K por N sobre 4. En este caso sería 3 por N, que es 53, dividido 4. Y nos dio 39.75. Vengo acá de nuevo y busco la frecuencia acumulada en 39.75. Me dio en el mismo lugar que nos dio la mediana, en el cuarto intervalo. Entonces vengo, el cuartil 3 es igual, se me bajó mucho, a 20 más J, pero J en este caso va a ser 39.75 menos la acumulada anterior, que sería 22, cierro paréntesis, dividido J, que en este caso es 18, y multiplicado por la amplitud, que va a ser para este ejercicio 5. Recuerden, la amplitud es la diferencia entre el límite inferior y el límite superior, que en este caso es lo que le falta 25 para llegar a 30. Mire que en todo la amplitud es 5. Estamos utilizando la misma amplitud para todos los intervalos. Y ahí calculamos los cuartiles. ¿Qué hacen los cuartiles? Dividen la población en 4 partes iguales. No calculamos el cuartil 2 porque ya lo tenemos. El cuartil 2, recuerden que es lo mismo que la mediana. O sea que el cuartil 2 sería 21,25. Si lo fuéramos a calcular, nos debería dar lo mismo. Bueno, ahora vamos a hallar los deciles. Los cuartiles nos permitieron dividir la población en 4 partes iguales. Los deciles nos van a permitir dividirla en 10 partes iguales. Yo no voy a buscar los 10 deciles. Yo puedo estar interesada en el decil 6. Recuerden, se busca el decil del 1 al 9. No buscamos el decil 10. Entonces vamos a buscar el decil 6. Procedemos de la misma forma. Lo primero que hacemos es buscar el lugar que ocupa. Que sería K por J, B por N sobre 10. ¿Por qué 10? Porque estoy dividiendo mi población en 10 partes iguales. Entonces, como estoy buscando el decil 6, K en este caso vale 6, por N, que es 53, dividido 10. Listo, tenemos
que nos dio 31.8. Voy a buscar nuevamente en la frecuencia acumulada donde me da el 31.8. Casualmente me volvió a dar en el lugar donde está la mediana. Entonces vengo acá y voy a volverle a decir, entonces el decil 6 es igual a 20 más J, que es 31.8 menos la anterior, que es 22, dividido la frecuencia absoluta, que es 18, y multiplicado por la amplitud, que es 5. Ahí tenemos, nos dio que el decil 6 es 22.7. Entonces, de igual forma, pues cualquier decil que quisieran calcular, lo que deben calcular siempre primero es el lugar que ocupa y luego ir a buscarlo y aplicar la fórmula que es L más J sobre F por I, que ya está más explicada. Ahora voy a hallar los percentiles, que es dividir la población en 100 partes iguales. Voy a buscar el percentil 50, que por supuesto el percentil 50 es lo mismo que la mediana. Entonces, pero para que miremos que tanto el percentil 50 como el decil 5 como el cuartil 2 van a dar siempre lo mismo que la mediana. Entonces lo primero que hacemos es el lugar que ocupa, que sería K por N sobre 100. Entonces vamos a buscarlo. El percentil 50 sería igual, busquemos el lugar que ocupa, 50 por 53 dividido 100. Y mire que nos dio el mismo lugar que ocupaba la mediana, 25.6. Ahora vamos a calcular el percentil 50. El percentil 50 es igual a 20, porque nos dio ubicado en el lugar 26.5 más J, que sería 26.5 menos la frecuencia acumulada anterior, que para este caso sería 22, dividido por la frecuencia absoluta, que sigue siendo 18, multiplicado por la amplitud, que es 5. Y mire que nos dio 21.25, lo mismo que debía dar la mediana. Así podemos calcular cualquier percentil. Vamos a buscar el percentil 80. También buscamos primero que todo el lugar que ocupa, que sería K, en este caso 80, por N, que sería 53, dividido 100, y nos da que el lugar que ocupa el percentil 80 es el 42.4. Venimos acá y ya nos dio en otro intervalo, nos dio en el intervalo, nos dio en el intervalo 5. Pongámosle otro colorcito. Ahora vamos a buscar lo que sería igual el límite inferior más J, que es el lugar que ocupa, menos la acumulada anterior, que en este caso es 40, dividido la frecuencia absoluta, que es 8, y multiplicado por la amplitud, que sigue siendo 5. Entonces aquí ya tenemos el percentil 80, que nos dio 26.5. Con esta información, pues voy allá, eso sería para calcular las medidas de posición. Voy a proceder a calcular las medidas de dispersión. Entonces, voy a ubicar acá las que voy a necesitar ahorita. El cuartil 1, que nos dio
17.08. Estamos dando con dos cifras. Acá. 17.08. El cuartil 3 que nos dio 24.9. Bueno, ahora vamos a calcular las medidas de dispersión. En las medidas de dispersión vamos a calcular la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación y el rango intercuartile. Entonces, empecemos con la varianza. Para la varianza, la fórmula es, vamos a ver si acá nos da para insertar la fórmula. Acá. Esperemos a ver si nos dio por acá. Bueno, me va a tocar mostrarles la varianza, la fórmula de la varianza. Voy a decirlo en forma verbal y ustedes la miran en el documento. Entonces, la varianza es la sumatoria de FI por XI menos la media al cuadrado sobre N menos 1. Entonces, les muestro en el documento. Acá. Tenemos, recordemos, todo está en este documentico, que es el documento de explicación de clase. Tenemos acá la fórmula de la varianza. Miren acá. Tenemos XI menos la media. Vamos a trabajar con la varianza muestral. XI menos la media al cuadrado por FI sobre N menos 1. Bueno, entonces venimos acá y vamos primero que todo a llenar la tabla. Tenemos que esto es igual a la media, entonces voy a colocar acá arribita la media, que es igual, dijimos que la media era 21.3, entonces dejamos ahí, acá nos da con una sola cifra decimal, quitémosle que todos queden con una sola cifra decimal, pues démosle así, 21.3 y esa es la media, entonces venimos acá, igual el punto medio menos la media, que es 21.3. La media la debemos inmovilizar. Entonces, recordemos, aquí no tengo forma de inmovilizarla con F4, pero la forma de inmovilizarla es con F4. Arrastramos y ahí tenemos la media. En este momento, ese signo menos, pues lo que me indica es
que por ejemplo los 3 primeros intervalos están a la izquierda de la media, mientras que los otros 3 están por encima de la media. Entonces, listo, ya tenemos, luego quitamos ese medio porque recordemos que toda cantidad elevada al cuadrado va a dar siempre positiva. 13.8 por 13.8 va a dar positivo. Mire que si yo multiplico 13.8 por 13.8 nos va a dar una cantidad positiva. Mucho cuidado con la calculadora, lo que tienen que hacer es colocarlo entre paréntesis, ¿sí? Deben usar paréntesis y elevar al cuadrado. La calculadora trae la opción de elevar al cuadrado. Bueno, arrastramos y ahí tenemos, elevamos todas estas al cuadrado. Luego nos dice en la última fila, multiplique la anterior por la frecuencia absoluta. Entonces vengo acá, multiplico ese dato por la frecuencia absoluta que está por acá y arrastro. ¿Listo? Ya tenemos todo para poder, ahora vamos a sumar y nos dio 2332.32. Ahora sí voy a hallar la varianza. Dijimos que era la sumatoria de xi menos la media al cuadrado por fi, listo, dividido n menos 1, o sea, dividido 53 menos 1, en este caso 52. Entonces la varianza sería 44.8. Vamos a redondearla. No necesitamos, igual con esta no hacemos todavía. Y vamos a hallar la desviación típica. En el documento, si venimos y lo miramos por acá, nos dice que la desviación típica es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Para muchos fines es la medida de variabilidad más útil que la varianza, es con la que vamos a hacer interpretaciones. Por un lado, la desviación típica se expresa en las mismas unidades que las observaciones originales y la media, mientras que la varianza se expresa en unidades elevadas al cuadrado. Entonces acá tenemos la fórmula de la varianza. Es simplemente sacarle, de la desviación típica diré, es simplemente sacarle la raíz cuadrada a la varianza. Entonces, sería igual a la raíz de la varianza. Entonces, quiere decir que más o menos las están alejados de la media en 6.6. Si estamos hablando que 22 veces es que las personas ingresan a la página a consultar pues viajes, aquí estaríamos diciendo que más o menos alejados de la media. Uno podría pensar que entre 14, quitándole ese 6 al 20, bueno, entre 16 más o menos y 28 está donde está la mayor población, la mayor concentración. La desviación típica es de 6.7 aproximadamente, pero todavía enseguida hablamos si esa media de nosotros sí fue representativa. Entonces ya tenemos la varianza, la desviación típica, vamos a hallar el coeficiente de variación, que sería igual a la desviación típica dividido la media. Teníamos por acá 21.3 y multiplicado por 100. Entonces nos dio 31.4. Recordemos que ya lo habíamos dicho en el documento. Acá tenemos que el coeficiente de variación tiene algunas cositas que hay que tener en cuenta. Si da por debajo del 33%, tiende a ser homogénea. Miren, si el coeficiente de variación es menor o igual del 10%, existe poca variabilidad. Si es menor del 33%, tiende a ser homogénea.
Si entre el 33 y el 50 existe una variabilidad excesiva pero tolerable. Bueno, el coeficiente de variación nos dio 31.4. Esto quiere decir que tiende a ser homogénea. ¿Qué quiere decir eso? La media es representativa. Entonces yo con seguridad puedo afirmar que en promedio las personas ingresan 21 veces a visitar la página. Bueno, ahora vamos a hallar el rango intercuartílico. El rango intercuartílico se utiliza cuando estoy trabajando con la mediana, es menos utilizado. Lo que más se utiliza es la desviación típica, pero en este caso vamos a calcularlo, que sería Q3 menos Q1. Aquí, ¿qué dice? Entonces si venimos acá, ya teníamos que Q3 nos dio 24,9 menos Q1 que nos dio 17.08, pero dejémoslo. Entonces nos da que el rango intercuartílico es 7.9, que de igual forma, mire que de alguna manera da similar a la desviación típica. Ellas dos cumplen la misma función, más que la desviación típica se calcula cuando trabajo con la media, mientras que el rango intercuartílico se calcula cuando trabajo con la mediana. Bueno, creo que es todo en este video. Espero que me haya hecho entender. Hasta pronto.